Os cuento a todos. Pilar Vilella Llop es abogada experta en Derecho de Familia a través de su despacho Vilella Asociados, doctora cum laude en Derecho, nada más y nada menos, y además también os he dicho antes una cosa que me parece muy interesante, que es periodista, tiene el doble grado, no sé si diga doble licenciatura en Derecho y Periodismo. Un perfil muy demandado además por el mercado de servicios legales. Va a abordar, Pilar, corrígeme si me equivoco, tu tema va a girar en torno a la necesidad que debéis tener la abogacía de la desjudicialización de los conflictos. Tú seguro que el palabra lo vas a decir mucho mejor que yo. Y entrenar esas técnicas de negociación que son diferentes en los ámbitos civil, laboral, de todo tipo, pues es muy importante. Yo creo que para la profesión y también para la vida. ¿No te parece, Pilar? Totalmente de acuerdo contigo. A ver, un momentito, ¿eh? Primero vamos a solucionar todo el tema técnico y luego ya Perfecto. Yo hablo todo lo que queráis. Con Alberto en el backstage, yo os digo a los asistentes que también podéis formular preguntas a Pilar, exprimidla bien, que esta tía sabe muchísimo, y que además podéis descargar la presentación que va a emplear a través de la funcionalidad que veis en el panel de mandos y que se llama Documentos 1 a 5. Allí está en formato PDF, por si no tenéis posibilidad, estáis en un smartphone de tomar apuntes, ahí lo tendréis a vuestra disposición. ¿Tienes la pantalla, Pilar, ya? No, no la tengo, pero si os parece, para no perder tiempo, como tenemos a todos conectados, y yo creo que es ahora. Ahora sí que la veo. Pero la quiero desde el principio, por fin. Eso lo tienes que manejar exactamente. Vale. Bueno, el escenario es tuyo, Pilar. Hasta luego. Hasta luego, José María. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Como bien ha comentado José María, yo voy a hablar sobre las técnicas de negociación. Loreto ha estado hablando de todos los ADR, se ha centrado en la mediación porque ella es mediadora. Yo os voy a hablar más un poco desde el punto de vista práctico del día a día al que nos enfrentamos los abogados. La mediación es un proceso reglado, como bien sabéis. Cuando hablamos de negociación son más bien técnicas que tenemos que conocer como abogados en distintas áreas. Da igual que nos dediquemos a laboral, que nos dediquemos a familia, a civil, en realidad no podemos decir que esto no va con nosotros. Lo que tenemos que saber es que en todo momento estamos negociando y no solamente en el ámbito laboral, lo podréis ver, muchas veces tenemos que negociar en el ámbito familiar, con pareja, con hijos, con padres, con hermanos, ¿no? Entonces, no penséis que por el hecho de no dedicaros quizás a un ámbito concreto donde veáis que la negociación está realmente enfocada, no la vais a necesitar, ¿de acuerdo? Bueno, como ha dicho José María, además de todo eso, soy vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, que ya sabéis que estamos muy involucrados con el tema de la formación continua, con lo cual este curso también se incardina dentro de todos estos planes que hemos estado realizando en estos meses de pandemia. Tenéis también mi correo para cualquier cosa que necesitéis, de verdad, estamos totalmente disponibles para vosotros, ¿de acuerdo? Una pregunta, Alberto. Vale, pasas tú, ¿verdad? Por lo que veo. Bueno, un poco los objetivos de este curso, de la parte que yo quiero dar. Como os digo, vamos a ver cuáles son esas características que cada tipo de negociación tiene. Como decía Loreto, normalmente negociamos muchísimo en el ámbito de familia, en el ámbito civil, pero seguro que muchos de vosotros que os dediquéis a otros ámbitos, como por ejemplo el laboral, veréis que también tiene muchísima cabida. Dentro de estas técnicas tendremos que conocer algunos conceptos como son el jiu-jitsu, el bandha. Vamos a ver también, como decía José María, ¿no?, la desjudicialización, por qué es tan importante conseguirla en nuestra profesión, cómo salir de un bloqueo, cómo conseguir todas esas opciones que tenemos que poner encima de la mesa para conseguir llegar a un acuerdo, no centrarnos en uno. Cualquier imposición va a llevar a acuerdos nefastos que al final no van a conseguir lo que realmente queremos, ¿no?, que es su ejecución, un convenio, un contrato, cualquier tipo de acuerdo, lo tenemos que redactar para su cumplimiento, ¿vale?, para que no caiga en saco roto.
Y luego lo más importante, cómo vamos a cerrar esa negociación y cómo vamos a plasmar todo eso que hemos hablado en un acuerdo. Quiero también que vosotros os autoanalicéis un poco y en base a vuestras personalidades digáis qué tipo de negociador soy, qué características de mi personalidad en este ámbito debo cambiar o debo mejorar o debo simplemente pulir un poquito, ¿de acuerdo? Y luego también lo ha comentado Loreto, no hay un perfil que se adecue a todas las negociaciones. Hay algunas en las que tendremos que mostrar un perfil quizás un poquito más agresivo y en otras, en cambio, mostrar ese perfil colaborativo que en el fondo todos tenemos. Y aparte de que todos lo tenemos, todos lo podemos trabajar, que es realmente lo importante, ¿no? Cuando tenemos una negociación, luego lo importante es analizarnos, darnos cuenta en qué puntos hemos fallado, en cuáles habríamos podido mejorar un poquito. Entonces, tenemos 1 hora y cuarto y luego todas las preguntas que vosotros queráis hacer, con lo cual tenemos muy poquito tiempo, pero sí que al menos dar esas pinceladas para que conozcáis todos estos términos que son tan sumamente importantes. Pasamos. Bien. Aquí necesito vuestra colaboración. Muy rápido, una palabra necesito solamente. ¿Qué es para vosotros negociar? ¿Qué es? Porque aquí os he puesto algún término, seguro que en alguno vosotros coincidís, ¿no? Bueno, José María nos dice que es amor. Pues probablemente, ¿por qué dirá esto José María? Porque en la pareja también tenemos que negociar, ¿no? Porque efectivamente no vas mal, no vas muy mal desencaminado. Negociar al final, por ejemplo, Alexandra dice que es amistad. Probablemente, Alexandra, es porque cuando incidimos en relaciones personales y una negociación al fin y al cabo es una relación personal, lo que pretendemos también es favorecer o que esa relación continúe en el tiempo, ¿no? Continúe, por ejemplo, vamos a ponernos en una familia donde la pareja decide divorciarse. Se divorcian como pareja, pero igual no se divorcian como padres, con lo cual esa relación va a continuar en el tiempo. Una relación laboral, exactamente lo mismo. Estáis diciendo comunicar intereses, convenir algo que beneficie a ambos, llegar a un punto en común, efectivamente, esto es muy importante. Acordar, es llegar a un acuerdo. Dependiendo de todo, veo que tenéis un perfil, todo lo que me estáis diciendo es bastante colaborativo. Efectivamente, Alexandra, entre compañeros la negociación es fundamental y es un paso previo antes de cualquier litigio que debemos promover. Y cada vez, sobre todo, digo promover, porque no quiere decir que una negociación siempre tenga que llegar a un buen puerto, pero no nos podemos quedar con la duda de qué hubiese pasado si este pleito lo hubiese negociado antes, porque igual nos sorprendemos y nos damos cuenta de que los compañeros no estamos tan distanciados en nuestras posiciones, en nuestros intereses más bien, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos como derrotar, estamos en el win-lose, ¿vale? En ese win-lose que también ha comentado Loreto que desde luego una de las partes no va a quedar satisfecha con ese acuerdo. Lo podemos ver también como una colaboración para llegar a aquellos intereses que ambas partes tenemos, intentar llegar a un punto en común, ¿vale? Entonces, Alexandra, estoy totalmente de acuerdo contigo que profesionalmente también la negociación es absolutamente necesaria. ¿Y qué tenemos aquí? Una definición muy básica, pero de aquí vamos a sacar mucho contenido. Es un medio básico de conseguir de los demás aquello que usted desea. Es una comunicación de ida y vuelta diseñada para alcanzar un acuerdo, cuando usted y la otra parte comparten algunos intereses y tienen otros que son opuestos entre sí. Lógicamente, si estuviésemos de acuerdo en todo, poca negociación tendríamos que iniciar, ¿no? Ya directamente llegaríamos, firmaríamos el acuerdo y listo, simplemente tendríamos que redactar. Aquí, lógicamente, existen unas posturas que son divergentes, que no encontramos ese punto en común. Ya digo que muchas veces con una comunicación eficaz conseguimos alcanzar esos puntos divergentes y transformarlos, ¿no? Por eso la comunicación en el proceso de negociación es tan sumamente importante. Os digo de dónde viene esto, es de Obtenga el sí, es un mantra, ¿no? Es uno de los libros, Reyes Fisher es uno de los padres de la negociación, del método Harvard, entonces si tenéis oportunidad os animo a que lo leáis porque es realmente interesante y podéis sacar muchísima información de este libro. Alberto, pasamos entonces. Tenemos una serie de características básicas que, como os digo, sacamos de esa mera definición, ¿no? Hay dos o más partes.
que están interesadas en negociar. No tienen por qué ser dos, ¿eh? Hablamos también de negociaciones donde hay múltiples partes, que todavía la comunicación es mucho más complicada y aquí sí que tenemos que tener absolutamente los sentidos abiertos porque es complicado, digamos, conseguir consensuar a más de, ya es difícil dos, imaginaos más de dos. Las partes están interrelacionadas, cada una comparte un interés, ¿vale? Si no hay nada que ofrecer, no vamos a negociar. Si no hay nada en lo que podamos llegar a un punto en común, no hay nada que negociar tampoco. Tiene muchísima importancia la comunicación, como os digo, ¿no? Tenemos que en un primer momento informar de la posición. Yo siempre recomiendo cuando comenzamos una negociación, muchas veces es decir, vamos a poner todo sobre la mesa. Bien, también hay cierta estrategia, cierta persuasión. La estrategia de la negociación es muchas veces guardar unas bajo la manga. Ya veremos ahora ese BADNA, esa zona de posible acuerdo. Entonces, no es decir, toma, esto es lo que yo te ofrezco. No, hay que saber cómo lo comunicamos, qué decimos al contrario, ¿vale? Vamos a decir contrario, opuesto, aunque en realidad ahora hablaremos también del conflicto, pero es curioso lo que la palabra conflicto en origen significa, ¿vale? Y el significado que en la sociedad le hemos ido dando. Y luego también muy importante, si la negociación finalmente llega a éxito, ¿cómo vamos a plasmar esos acuerdos? Muchas veces, por el hecho de ver cómo lo plasmamos, puede llevar también a ciertos problemas o ciertas malinterpretaciones. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con comunicación, con persuasión. Para vosotros, un sí o un no necesito solamente. ¿Persuasión implica algo negativo o algo positivo? ¿Qué es para vosotros? Porque yo hasta que he empezado a ver todo esto, para mí la persuasión tenía cierto toque negativo. Vale, Alexandra es positivo. Para mí tenía cierto toque negativo. ¿Por qué? Lo relacionaba un poco con el engaño. Es decir, si una persona me está intentando persuadir, me está intentando, digamos, vender duros a 4 pesetas, que se dice normalmente, ¿no? Entonces, tenía ese efecto negativo que en realidad, como bien está diciendo Belén, como dice Alexandra, para nada. Tiene un efecto positivo. Persuadir es aprovechar al máximo nuestra capacidad de comunicación para decir aquello que nosotros queremos conseguir. Eso es la persuasión al final, es convencer. También, por supuesto, la persuasión lleva muchísima argumentación. Y la argumentación lleva detrás un estudio previo, también es muy importante, ¿no? Bien. Vale, efectivamente, Alexandra dice que una cosa es engañar y otra es persuadir. Tienes toda la razón. Por eso te digo que al final mi concepto también ha cambiado mucho precisamente con este estudio de lo que la persuasión implica. La oratoria es persuasión absoluta. Entonces, tenemos que quitar esta connotación quizás negativa que mucha gente puede tener. Bien, otro punto importante, resolvemos diferencias. Queremos conseguir un resultado. Tiene que atender a ciertas normas. Si bien es cierto que la mediación, como decíamos, es un proceso reglado, la negociación es quizás un poquito más libre, admite más cambios, pero aún así tiene que someterse a ciertas normas para tener el éxito que pretendemos conseguir. Y luego que inciden las relaciones personales. Ahora veremos también con Harvard qué importancia tienen las personas en la negociación. Bien. Desjudicialización, esa palabreja tan rara que decía José María. ¿Por qué la tenemos que conseguir? Pues mirad, incluso más que en tiempos de COVID, os diría, es una necesidad absoluta. Nos estamos yendo a procedimientos que duran 2 años. Esto al final lo que consigue es que el objetivo final del cliente, que es el que realmente nos importa, acabe quedando absolutamente diluido. Cuando tiene la sentencia, la insatisfacción es tan grande que dice, ¿yo para qué me metí en esto, por Dios? ¿Para qué me metí? Si ya no sé casi ni lo que reclamaba. Si, por ejemplo, hablamos de familia, si nos vamos a 2 años, son 2 años que han quedado colgadas las relaciones personales de toda la familia, que han quedado maltrechas, que la tensión ha aumentado. Si hablamos de una indemnización por despido, hablamos de una persona que durante 2 años no ha tenido ese dinero que merecía, si la sentencia finalmente es estimatoria, ¿vale? Y además, toda la tensión que crea estar esperando un procedimiento. Bien, ¿por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? No es normal que un juicio se haga en 2025.
Efectivamente, no es normal, no debería ser así. Mirad, vivimos en una época de inflación legislativa. Todo se regula, todo se puede demandar. Y además, a esto va unida nuestra cultura. Nuestra cultura es excesivamente, creo, vamos a ver, yo creo que no existe una cultura del acuerdo. Lo primero que se nos ocurre cuando tenemos un conflicto, y lo podemos ver en la tele, es demanda judicial. Queremos demandar. Y este no debería ser el primer paso. El primer paso siempre debería ser esa negociación. En determinados casos, un sometimiento a mediación. Ya sabéis, como decía Loreto, que ahora mismo con la nueva ley, la mediación en principio iba a ser obligatoria. Esto no pretende fiscalizar los movimientos, lo que pretende es precisamente empezar también a concienciar a la población, a la sociedad, de no podemos ir a pleito por absolutamente todo, porque es que además la insatisfacción del cliente es enorme. Entonces, ¿por qué creéis vosotros también que existe esta judicialización? ¿Creéis que hay algo más allá de el atasco, por supuesto, ¿no? Pero el atasco al final acaba siendo consecuencia de todo esto. Entonces, son estas causas. Los juzgados están colapsados, no os lo podéis llegar ni a imaginar. Seguro que muchos de vosotros que estáis hoy en esta webinar ejercéis y al final hay veces que es absolutamente descorazonador ver cómo están los juzgados. Bien, pues nosotros, los abogados, somos los primeros que debemos contribuir a esto. En parte, tenemos que educar al cliente. ¿Vale? Cuando el cliente viene con, pues le voy a poner una demanda, le voy a sacar hasta los ojos, vamos a sentarnos. Tenemos muchas vías. Lo que nosotros le tenemos que vender, digamos, al cliente es, yo te voy a solucionar tu problema, ¿vale? Tu problema es este es el conflicto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, la vía de la judicialización existe siempre, esa vía nunca se va a cerrar. Ahora bien, primero vamos a ver otras posibilidades, porque si lo conseguimos con esta posibilidad, te ahorras tiempo, dinero, dolores de cabeza, estrés, y ahí tenemos que utilizar nuestra persuasión para negociar con el cliente, ¿de acuerdo? Bien, pues efectivamente, José, cuando consigamos intentar implantar todos estos métodos de comunicación, de negociación, de resolución de conflictos, probablemente conseguiremos poco a poco que no haya juicios en 2024 o 2025. Aquí hablamos de cuatro elementos muy importantes que tenemos que tener siempre muy diferenciados cuando iniciamos una relación. En primer lugar, el conflicto, lógicamente. Como os decía antes, la palabra conflicto, que viene del latín, significa atacar juntos. Y le hemos dado un significado totalmente distinto. Desde luego, la connotación que tenemos es negativa, ¿vale? Pero lo que tenemos que intentar entender es que el conflicto es un dinamizador de las relaciones sociales. En el momento en el que existe un conflicto, vamos a imaginar una relación lineal, que cuando surge un conflicto que lo podríamos considerar un bache, podemos hacer muchas cosas. Rodearlo, que sería esa evitación del conflicto, pero también podemos mejorar y de una situación lineal que probablemente tampoco nos compensa, pasar a una todavía mejor. Pero desde luego el conflicto hay que encararlo, es importantísimo. Si no encaramos ese conflicto, se enquista y es todavía peor, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy diferenciadas las partes. En un principio, para negociar, las partes tienen que estar en situación de igualdad. Por esa razón, por ejemplo, en procedimientos de violencia de género, además de, lógicamente no es derecho dispositivo, pero sí que es cierto que las relaciones en general no están equiparadas. Siempre hay una persona mucho más débil y otra que ejerce la fuerza, que tiene una posición de predominio. Tenemos que identificar muy bien a las partes para saber con quién negociamos una cosa, quién es el que realmente puede tener ese poder para negociar y para escucharnos, ¿de acuerdo? Partes, poder y conflicto van muy de la mano. Como digo, el poder es fundamental. Si hay un desequilibrio en el poder, si partimos, por ejemplo, en una negociación, nosotros estamos en la posición más débil, tendremos que asumir una postura muy diferente a la que tendremos que asumir si nosotros tenemos esa sartén esa sartén por el mango, ¿vale? Y luego, soy muy pesada, insisto mucho, el acuerdo debe estar perfectamente instrumentalizado. Si toda la negociación al final no somos capaces de plasmarla en un buen acuerdo, todo el trabajo que hayamos hecho no tendrá ningún sentido. Mirad, muchas veces, y precisamente lo que tenemos que conseguir es eso,
que en el acuerdo no dé pie a ningún tipo de interpretación. Yo a veces, por ejemplo, con los convenios reguladores en familia soy un poco pesada y pongo todo absolutamente. ¿Por qué? Porque luego resulta que llega un puente y hay conflicto. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta y decimos, jolín, resulta que se nos olvidó regular los puentes, algo tan obvio, ¿no? Bueno, aunque sea obvio y aunque pensemos que las parejas se pueden acabar entendiendo, una cosa sí puede ser foco de muchísimos malentendidos, con lo cual, cuanto más estructurados, cuanto más claritos estén y menos pie den a la interpretación, mejor, ¿de acuerdo? Eso es lo que hablaba del conflicto, muy rápidamente, ya os digo. Normalmente lo que pensamos cuando hablamos del conflicto es algo negativo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que intentar darle la vuelta y verlo como ese efecto dinamizador que puede tener, ¿de acuerdo? Y intentar quitar esa connotación que la sociedad le ha dado y pensar en el conflicto como afrontar juntos, porque el conflicto lo tienen dos, no solamente uno. Entonces, cualquier solución que le demos a ese conflicto va a acabar beneficiando a dos o a más, por supuesto, si estamos en una multinegociación. ¿De acuerdo? Seguimos. Este es el famoso método Harvard. Cuando hablamos de personas, tenemos que diferenciar a las personas del conflicto, porque si no, andamos mal. Todo lo que implique emociones, todo lo que implique interacciones personales, al final tiene un enorme elemento subjetivo, ¿vale? Esto no estamos hablando de cantidades de dinero, no, es muy, muy subjetivo. Hay que separar perfectamente a las personas del conflicto, porque si empezamos a mezclar, al final tomamos reacciones que ellos pueden tener, cosas que nos pueden decir como un ataque personal, y esto no es así, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar saber que esta persona en este momento está defendiendo este interés concreto y que en otro momento esta persona, por ejemplo, cuando hablamos de negociaciones entre abogados, yo de verdad intento al máximo posible no comprarle el problema a mi cliente. Por supuesto, entenderle, tener empatía al máximo, pero yo no puedo, digamos, defenderlo como si fuese un problema que yo tengo con el abogado contrario, porque entonces la negociación va a ser pésima, ¿de acuerdo? Aquí estos criterios que vamos a ver ahora van a plasmar esa objetividad que queremos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de criterios, los criterios quiere decir que muchas veces estamos hablando de cuestiones que al final es muy fácil objetivizar. Pensión, indemnización. Mira, tú me puedes pedir lo que sea, pero es que hay unas pautas, hay unas reglas. Esto es como si vamos a vender un piso y resulta que yo estoy obcecada en que ese piso vale 700.000 euros. El valor de mercado que se le está dando son 350.000. Bien, me puedo pegar toda la vida queriendo pedir esas cantidades, pero no lo voy a conseguir, ¿vale? Criterio objetivo, valor de mercado. El valor que en ese momento se están vendiendo en esa zona, por ejemplo, ¿vale? Alexandra dice, no hacer tuyo el problema y solo ir a la parte profesional, aun siendo empático, por supuesto. Y con tu cliente tienes que ser muy, muy empático. Con tu cliente también os digo una cosa, cuando estamos en una negociación, si por ejemplo se empeña en una indemnización, decir, no, es que yo le quiero pedir lo mismo que con el piso, 250.000 euros. Nosotros no podemos decirle al cliente, adelante, lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr. No. Parte de nuestro trabajo también es hacerle ver cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿vale? Porque si no, os podéis imaginar que la caída puede ser enorme. Ahí está también, Alexandra, esa empatía que también tenemos que tener, por supuesto, con el cliente. Bien, vamos a hablar de una serie de conceptos clave que quiero que os queden muy, muy claros. El BATNA o el MAPAN es traducido al español, es la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando estamos iniciando una negociación, siempre tenemos que saber cuál va a ser esa alternativa que vamos a tener, que en caso de que lleguemos a un punto sin retorno o que realmente las posibilidades de negociar que tenemos no sean posibles, ¿cuál va a ser mi alternativa? Aquí también hay que tener muchísima creatividad, esas opciones que el método Harvard nos ofrece, ¿no? La mejor opción sin duda es un brainstorming, es decir, vamos a hacer una lluvia de ideas, algunas probablemente sean disparatadas, pero luego ya las traeremos a tierra firme
pero ¿cuántas posibilidades tengo yo para conseguir arreglar esto a través del acuerdo? Y si no puedo conseguirlo, ¿cuál va a ser mi opción? En nuestro caso, como abogados, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces sabemos que vamos a poder ir a un juicio, presentar una demanda, ¿vale? Hay que intentar que este no sea nuestro único BADNA, sino que haya más. Cuando hablamos, por ejemplo, de un piso, estamos negociando una compraventa de un inmueble. Yo llevo al cliente, por ejemplo. Pues saber que ahora mismo, en caso de no vender ese piso, pues lo que puedo hacer es alquilarlo como apartamentos vacacionales. Bueno, pues si ahora mismo las posibilidades que me están dando no me satisfacen, voy a optar por esto y ya venderé en otro momento. Este sería, por ejemplo, este BADNA. Luego tenemos esta palabra que a mí me encanta, el ZOPA, es lo que hablábamos antes, esta zona de posible acuerdo, que también vamos a ver. Y la tabla de los 7 elementos, que os voy a explicar ahora enseguida de manera mucho más desarrollada, ¿de acuerdo? Alberto. Bien, muchas veces no tenemos en cuenta este BADNA, ¿vale? Muchas veces directamente nos obcecamos en un tipo de negociación que nos sale a flote y al final presentamos la demanda. ¿Por qué ocurre esto? Pues mirad, podemos, en primer lugar, para mí lo más importante es la polarización, el todo o nada. Hay una escala de grises enorme en ese todo o nada. Y entonces, cuando, por ejemplo, estamos negociando un acuerdo, a mí me gusta mucho utilizar el documento de texto único, es una de las técnicas de negociación, que consiste, por ejemplo, en este caso que estamos entre abogados, yo voy a proponer un acuerdo, entonces hago un borrador. Este borrador se lo paso al compañero. El compañero sobre este borrador empieza a hacer sus anotaciones y sus matizaciones y además las justifica. Pues mira, te pido esto porque tal. Me lo vuelve a pasar. Yo sobre eso vuelvo a hacer mis valoraciones. Seguramente en algunos puntos consigamos llegar poco a poco a un acuerdo. Así, ya digo que de esta polarización existente nos vamos acercando a través de este documento de texto único. ¿Vale? El control de cambios aquí es muy útil, al final es cierto que acabamos con 1000 colores, 1000 cambios, pero vemos en qué puntos nos estamos acercando y en cuáles no. Entonces, si partimos de un todo o nada, ¿vale? Esto probablemente acabe en una negociación absolutamente fallida. Tampoco podemos infravalorar al contrario y tampoco infravalorarnos a nosotros. Tenemos que también muchas veces no planeamos bien el BADNA porque lanzamos toda la carne en el asador y no nos quedan opciones luego para ese margen de negociación. Luego otro concepto muy importante que os estaba comentando es la zona de posible acuerdo. Hay una zona nebulosa donde nos podemos mover y donde probablemente a través de la comunicación sepamos en qué zona está el contrario, en qué zona me muevo yo. Mirad, aquí hay un ejemplo muy clarito porque lo vamos a ver con números. Una compraventa de un coche, ¿vale? Hay un punto de ruptura siempre. Aquí os aconsejo también que cuando vosotros empecéis una negociación no empecéis con unos mínimos que sabéis que van a ser inaceptables, porque lo único que podemos conseguir ahí es empezar con muy mal pie. Es decir, si, por ejemplo, en una zona de posible acuerdo, hablando de una compraventa de un vehículo, si, por ejemplo, sabéis que vuestro mínimo a cobrar es 13.000 y pedís 27.000 euros, aun sabiendo que el coche no lo vale, podéis romper una negociación de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ofrecer acuerdos que sean, si queremos negociar, que sean posibles. No podemos irnos, como digo, a un coche de 13.000 euros pedir 27.000, porque vamos a cabrear a la parte contraria. Poneros también vosotros en su lado. Aquí está también la empatía, ¿no? De, oye, me está vacilando un poco. Puede pensar esa parte. Bien. El objetivo real de uno y de otro, el objetivo del comprador es conseguir 12.000. El objetivo del conseguir comprarlo por 12.000. El objetivo del vendedor es venderlo por 15.000. Si el comprador le dicen que 14, rompe. Si el vendedor le dicen que 13, rompe. ¿De acuerdo? Hay una oferta inicial que se mueve en esa nebulosa y todo lo que esté entre 12 y 15 va a ser posible. ¿Vale? Entonces, ya os digo, aquí no podemos ir a cantidades astronómicas ni de uno ni de otro, porque es que entonces vamos a perder ese punto de
posible negociación, ¿vale? Pasamos. Bien, a mí esto me encanta. Me encanta porque el jiu-jitsu al final te enseña a ti muchísimo como negociador. Mirad, aquí también cuando nos evaluemos vamos a ver qué tipo de negociadores somos. Ya no negociadores, sino personalidades. Pues hay mucha gente que, y yo me incluyo, aquí vamos a ser sinceros y quiero también aquí que vosotros os autoanalicéis. Muchas veces lo primero que nos sale cuando nos ofrecen algo, cuando estamos en una negociación ante las palabras de un compañero, de un cliente, de quien sea, es contestar de cierta manera quizás un poco, iba a decir borde, ¿no? No quiero utilizar esa palabra, pero sí agresiva. ¿Por qué? Porque no estamos en absoluto de acuerdo con lo que nos está planteando. Bien, pues la manera de tratar de dinamizar esa negociación, el jiu-jitsu, por ejemplo, es importantísimo. ¿Vale? No tenemos que rechazar de manera unilateral lo que nos está diciendo el contrario. Lo vamos a hacer nuestro y le vamos a dar la vuelta. Entonces, a mí me gusta mucho preguntar. Cuando digo hacerle nuestro, es decirle, ¿qué te parecería, compañero o compañero, si en este punto, que yo creo que nos estamos acercando bastante, aunque estemos totalmente opuestos, nos estamos acercando bastante, ¿qué te parece si lo planteamos de esta manera? Porque yo creo que tu cliente y el mío en esto lo van a ver redactado así y lo van a entender mucho mejor. Os prometo que aunque parezca una bobería, finalmente conseguimos también suavizar un poco el tono del compañero. Esto no funciona siempre, ¿vale? No podemos ser aquí corderitos y pensar que nuestra manera de comunicar asertiva, empática, va a calar siempre en el contrario. Muchas veces es imposible y es ahí también, tiene un nombre, es el walk away point, ese punto de no retorno en el que decimos, ¿sabéis qué os digo? Se rompen las negociaciones. Aquí ya no hay ni empatía, ni asertividad, ni nada, que también es muy importante desde el punto de vista del negociador ser capaz de ver este punto de no retorno. No me voy a ofender con la crítica, no voy a romper la negociación por el hecho de que haya hecho un comentario que a mí quizás me pueda parecer un poco ofensivo. Muchas veces, vuélveme Alberto, por fin, que tengo alguna cosilla que contar del jiu-jitsu. Muchas veces, como os digo, es necesario contar hasta 10, hasta 20 y hasta 30, porque no todo el mundo puede conocer estas técnicas de negociación. Esto lo que significa es que yo no me puedo subir al carro del tipo de negociación que yo, al contrario, si es agresiva. Si él está en modo, o ella, en modo agresivo, yo no puedo subir el tono para continuar con su manera de negociar. Yo tengo que seguir siempre mi método, que al final es el que confío y el que me va a servir. No me ofendo con la crítica, como digo, pido opinión de la otra parte, pregunto en lugar de afirmar y muy importante, si veo que no hay salida y tengo otro compañero del despacho o otra persona que pueda mediar, un tercero, también será mejor. Yo luego podré retomar la negociación, pero es mejor tampoco no quemar a los negociadores porque si no, quizás una negociación que pueda estar cercana al éxito se puede romper por absoluto hastío. ¿De acuerdo? Ahora sí. Bien, como os decía al principio, no podemos establecer un método de negociación para absolutamente todos los ámbitos jurisdiccionales, no podemos tampoco hacer que el proceso de familia se gestione de la misma manera que el procedimiento laboral, que el procedimiento penal. Entonces, vamos a intentar ver algunos tips de cada uno de los tipos de negociación. Para mí, el exponente máximo de negociación, sin duda, es familia. ¿Por qué? Pues porque la judicialización del conflicto al final no responde al objetivo final y porque en familia nos encontramos con relaciones que no se rompen desde el momento en el que se firma el acuerdo o desde el momento en el que tenemos una sentencia. Van a continuar y además van a continuar probablemente por muchos años, especialmente si hay hijos. ¿De acuerdo? Entonces, la judicialización acaba con las partes absolutamente cansadas, las partes están agotadas, las partes tienen una sentencia que al final dicen ¿y para qué? ¿Vale? Entonces, como decía Loreto, la ley de enjuiciamiento civil sí que recoge un procedimiento de mediación dentro del seno judicial. Hay mediación extrajudicial y mediación intrajudicial.
Pero yo me voy a centrar más en la figura del abogado en la negociación previa, no tanto de si luego los queremos derivar por las circunstancias que sean a un procedimiento de mediación. La negociación entre abogados es importantísima y aquí sí que tenemos que pensar sobre todo en los niños que se ven afectados por este procedimiento. Llevar a niños a un psicosocial, a una exploración judicial, a un procedimiento que hay veces que incluso hablan con los abogados, es un error garrafal porque va a tener consecuencias muy negativas en un futuro. Y yo creo que aquí los papás tienen que ser perfectamente conscientes de lo que supone para unos niños meterse en un proceso, ¿vale? Entonces, si sois abogados de familia, por favor os pido de verdad que intentéis explotar al máximo la negociación previa y tratar de llegar a un convenio regulador de divorcio, de paternofiliales, de separación, de lo que sea, de manera consensuada, ¿de acuerdo? También os digo una cosa, hay ciertas cuestiones relativas a patria potestad, custodia, que se pueden acordar, y si luego hablamos de cuestiones económicas que pueden necesitar una visión objetiva, pues también judicializar solamente la parte que sería relativa a las cuestiones patrimoniales. No pasa nada, ¿vale? En caso de que estemos en un enroque, si podéis solucionarlo todo de manera negociada, estupendo, muchísimo mejor. Aquí también es muy importante analizar el interés que subyace a la posición, porque muchas veces nos vienen y nos dicen, yo es que quiero una compensatoria de 1.000 euros al mes. Bien, como la cuestión de, como esa metáfora de la naranja, ¿tú para qué quieres ese dinero? ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir con eso? Porque si es una estabilidad, que sería el interés, la posición es quiero 1.000 euros. El interés, que para eso también hay que saber preguntar mucho, es ¿por qué realmente o para qué realmente quieres esa cantidad de dinero que quizás el otro en un momento dado no te puede pagar? Pero tú sí que quieres estabilidad. Bien, pues vamos a ver otras posibilidades, vamos a generar opciones para que tú consigas esa estabilidad sin que el otro tenga esa sensación que muchas veces ocurre en familia de no, es que yo no le voy a dar dinero, tal cantidad de dinero, ¿para qué? Una frase que a veces hemos oído es para que se lo gaste en bolsos. Bueno, el dinero normalmente es lo que digo que genera una estabilidad y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? No me voy a centrar en esto, Loreto. Tenía también que contar la metáfora de la naranja, pero sí que es cierto que aquí lo que esta metáfora nos ha explicado es todo lo que pretendemos conseguir con las preguntas, ¿vale? Una actitud positiva. Tenemos que escuchar lo que la parte contraria nos quiere contar. Escuchar activamente, que es ver qué subyace detrás de las palabras. Oír es muy fácil. Oír probablemente me estéis escuchando a mí contaros este rollo. Lo importante es que no tanto que me oigáis, sino que me escuchéis y os quedéis con las ideas que os quiero transmitir. Lo mismo exactamente ocurre en una negociación o cuando mi cliente me está contando algo o cuando el contrario me está exponiendo su postura. ¿De acuerdo? ¿Qué me quiere decir con esto exactamente? ¿Por qué me está hablando en todo momento de custodia compartida? ¿Por qué me está hablando en todo momento de dinero, compensatoria? Bien, ver qué interés hay detrás de esto, ¿vale? Aquí, muy importante, es saber preguntar. Saber preguntar es fundamental. Esto que no me canso de repetirlo, parece que el hecho de iniciar una negociación es signo de debilidad. Todo lo contrario. Mira, detrás de una negociación hay tantísimo trabajo, tantísimo estudio, incluso os diría que más que el pleito. Bueno, el pleito hay que prepararlo, lógicamente, pero es que una negociación también. Entonces, no penséis que el hecho de comenzar a negociar es un signo de debilidad, en absoluto. Al contrario, es decir, yo tengo mis ideas tan claras que primero quiero exponerlas para ver si mis ideas están en consonancia con las tuyas, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Que un acuerdo negociado, al final, cuando las partes han intervenido en él, han hablado, incluso os diría que se han echado cosas en cara. ¿Cuántos pleitos de familia habréis visto donde las partes salen y dicen, jo, es que no me han dejado hablar, es que yo no he podido contar esto que era tan importante, porque el pleito no da para más. El juez escucha los 4 datos que quiere escuchar, pero no se puede meter en, es que este día no me trajo al niño,
me lo tenía que traer a las 7 y me lo trajo a las 7:30. No podemos, porque entonces haríamos juicios eternos. Entonces, la insatisfacción que os comentaba al principio surge también de esa falta de posibilidad de comunicar que tenemos en el proceso judicial. En cambio, en una negociación tenemos un amplio espectro y además los abogados también estamos para eso, para hablar, para comunicar, para que las partes digan esto, esto y esto es para mí importante. Hay un concepto que también me gusta mucho, que es el del concepto multipuertas. A mí me encanta y me encantaría pensar que en algún futuro no muy lejano se va a poder implantar. Consiste en que el problema llega al juzgado, un juzgado especializado sobre todo, viendo la cantidad, o sea, viendo el tipo de problema que es, el tipo de conflicto que es económico, personal, emocional, el juez va a derivar directamente y va a decir, este se va a mediación, este se va a un coordinador, este simplemente se va a dirimir la cuestión económica en pleito, pero lo otro se va a dirimir en mediación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, así, finalmente, lo que acaba llegando al procedimiento judicial es un porcentaje mucho menor de lo que hay realmente ahora. Es que ahora todo se judicializa. ¿Os parece normal que por el hecho de pues eso, un niño hacer o no la comunión? Pues eso puede ser un procedimiento judicial. ¿Por qué no nos vamos a la fase previa? ¿Por qué no hablan los padres primero y deciden por qué razón uno quiere comulgar, o incluso los dos quieren comulgar, pero uno quiere una comunión de 100 y el otro uno de 50? Eso se judicializa, compañeros, no podemos llegar a eso, ¿vale? Porque entonces, por eso nos vamos a pleitos a 2025. Seguimos. Bien. Es que de la negociación de familia me podría pegar horas hablando, pero tampoco quiero centrarme solamente en esta porque entiendo que aquí habrá muchos compañeros de otros ámbitos que también quieran saber. Bien, aquí, cuando hablamos de negociación en el proceso laboral, también es importantísimo. Podemos hablar de la negociación con la empresa, la negociación a la hora de firmar un contrato, que incluso esto nos puede afectar a nosotros de manera personal, ¿no? Cómo voy a... cuando empiezo en una empresa, cómo voy a negociar mis condiciones laborales. ¿Cómo voy a acordar una subida salarial? Mirad, aquí también la manera de negociar no va a ser siempre la misma. Si yo, por ejemplo, estoy negociando una indemnización por despido, probablemente pueda comenzar una negociación más agresiva. ¿Por qué? Pues porque la relación con la empresa está rota. Entonces, mi objetivo aquí es conseguir el máximo dinero posible de indemnización. Va a ser un tipo de negociación muy diferente a si lo que quiero pactar es una subida laboral. ¿Por qué? Porque mi relación va a continuar y me interesa que la relación con esta empresa en la que estoy sea buena, ¿vale? Hablando más desde el punto de vista jurídico, pues yo he tenido alguna negociación, la verdad, cuando llevaba temas laborales, donde la negociación es con el letrado de Administración de Justicia. Creo que aquí es muy importante el respeto hacia, en este caso, los operadores jurídicos, por supuesto hacia el compañero, pero me da la impresión de que es una negociación mucho más libre, ¿vale? Es bonita por el hecho de que es mucho más libre. Si vosotros habéis tenido algún tipo de experiencia en esto, también me gustaría que me la contaseis, ¿no? ¿Cómo veis la negociación laboral? Tenemos también, por otra parte, la negociación colectiva, que esto ya es un instrumento donde es muy importante el diálogo social. Aquí también las pautas de negociación no podemos, yo creo que aquí es muy importante conocer muy bien la empresa, conocer muy bien a los empleados para precisamente intentar enfocar esa negociación y conseguir las mejores condiciones. Aquí nos encontramos también con negociaciones con sindicatos. Entonces, tenemos que tener muy claros cuáles van a ser aquí también las personas, las partes del conflicto, porque dependiendo de cuál sea la parte en cada conflicto, la negociación va a ser totalmente diferente, ¿vale? Seguimos. ¿Cuándo tenemos que negociar? Como os digo, pues hablábamos de negociaciones previas a una contratación individual o colectiva. Aquí también quiero incidir en el ámbito personal. Vosotros seguramente habréis tenido que negociar un contrato de trabajo, una salida del trabajo, una indemnización por despido. Espero que no, pero también existen problemas de quejas por acoso, por discriminación laboral, dentro del propio entorno laboral.
porque muchas veces pues ponen a una persona para dirigir el equipo que no sabe comunicarse con el equipo. Aquí también es necesario comenzar un proceso negociador, no solamente con ese director que han puesto, por ejemplo, del equipo, sino con el superior que lo ha decidido y que va a tener esa capacidad para cambiar. Crear malos rollos en un entorno laboral es algo nefasto, pero nefasto también para nosotros, no ir con esa buena predisposición al trabajo, con lo cual, si está en nuestra mano negociar, creo que aquí es más que nunca también, igual que en familia, crearnos ese perfil empático, ese perfil asertivo, ese perfil aunador, ¿de acuerdo? Que no crea malos rollos en el equipo, pero ya os digo, más que nada también por nuestra... por nuestro propio bien, por decir, es que quiero ir a un entorno laboral que a mí me satisfaga, que para mí sea bueno, que pueda coordinar, que pueda dinamizar, que tenga un buen equipo, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que ocurre es que en las propias estructuras, pues sobre todo cuando son muy grandes, existe cierta reacción, no llevan bien el cambio, ¿vale? Entonces, si son empresas que llevan mucho tiempo trabajando de una manera concreta, que venga una persona a cambiarles su manera de trabajar, muchas veces no les sienta muy bien. Entonces tenemos que ver también cuál va a ser nuestro papel ahí, cómo vamos a intentar aportar nuestro granito de arena sin que parezca que les queremos cambiar a ellos el paso. Seguimos. Esto no lo vamos a ver. Sí que os quiero pasar el link, ahora no puedo acceder, pero sí que al final de la ponencia os daré el link porque es algo muy, muy sencillito que simplemente quería que vieseis para romper también un poquito el hielo. Entonces, Alberto, no te preocupes que este link de YouTube os lo pasaré más tarde. Bueno, a ver, la negociación en penal. Loreto también ha hablado de ella. Lo que ocurre en penal es que no es derecho dispositivo. La mayor parte de los delitos, ya sabéis que son perseguibles de oficio, interviene el Ministerio Fiscal, con lo cual no es como, por ejemplo, en un civil, que podemos negociar una cantidad, que tenemos muchísima más capacidad de maniobra y de negociación, ¿vale? Mirad, tiene muchísima importancia, yo creo, la negociación cuando hablamos de delitos cometidos por menores. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el hecho de meter a una persona, vamos a imaginar que es un chaval de 16 años que ha robado un bolso, por poneros un ejemplo. Muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Meter a ese chico en un reformatorio o que cumpla determinado tipo de pena, muchas veces no consigue el fin real, ¿no? El fin real sería la reinserción social, que sea consciente del hecho delictivo que ha cometido. Entonces, si es capaz de reparar el daño, de pedir perdón, de enfrentarse a la víctima, incluso de trabajos sociales antes que entrar en un centro de reinserción, pues tiene muchísimo más sentido. Entonces, aquí también entraría esa parte negociadora con él. Se hablaba también de la justicia restaurativa. Cuando en penal muchas veces la víctima acaba habiendo una doble victimización, porque realmente no consigue resarcirse del daño. Aquí había un libro, y de hecho son unos encuentros, de hecho creo que ahora están en alguna plataforma, con víctimas de ETA, ¿no? Víctimas de ETA, familiares de víctimas que pedían, quiero enfrentarme a la persona que cometió el asesinato, que cometió el delito. Porque realmente el hecho de pensar que una persona vaya a estar 25 años en la cárcel, muy bien. ¿Y a mí qué me aporta? Eran personas que querían entender, para poder acabar con su dolor, querían entender por qué se había cometido este crimen. Entonces, ¿esto le resta de pena a la persona que ha sido ya sentenciada? No. Esto es algo que tiene una visión más para la víctima. Esa víctima que quiere saber, esa víctima que quiere conocer, que no entiende, y al final esto de yo no me voy a morir sin entender por qué ha pasado esto. Se ve también en Patria, si habéis tenido la oportunidad de verla. Ya digo que no es tanto una negociación, para nada. Es, muy bien, como dice Alexandra, es humanizar, ¿vale? Es tratar de darle el valor a la víctima que tiene. Hay un libro que, si os parece, os lo busco luego, ahora mismo no lo tengo, que habla de estos encuentros.
Se hablaba también incluso de víctimas de algún tipo de delito de violación, de abuso, que también querían saber, querían enfrentarse a esa persona para acabar con su dolor. Esto es lo que se llama la justicia restaurativa, justicia humanizadora, que al final pensar que el hecho de que una persona pase 25 años en la cárcel, pues a la víctima no le satisface en absoluto. Entonces, es muy importante, yo creo, que tener en cuenta esta manera de humanizar la justicia de cara al futuro, ¿no? Ahora mismo ya digo que esta justicia restaurativa todavía no tiene muchos programas, pero sí que empieza a escucharse. En penal, pues sí que muy brevemente tenemos Laura, no, creo que no es Nanclares, no. Son unos proyectos que antes, o sí, no lo sé, ahora mismo me haces dudar, pero creo que son un poquito más de ahora, más actuales. Pero luego lo miramos, ¿vale? Porque no estoy segura de si eso no es. Hablamos de las conformidades. Están aumentando muchísimo en penal, por lo que dicen las estadísticas, ¿vale? Y sí que es cierto que tienen que ser para determinado tipo de delitos, injurias, calumnias, en ningún caso se aceptan en violencia de género, pero sí que es cierto que la justicia restaurativa podría tener también podría aplicarse también a la violencia de género, ¿vale? Son asuntos que se están estudiando. Continuamos. Bien, como os comentaba, no pueden dejarse de lado de la misma manera que no pueden dejarse en familia. En penal también hay muchísimos aspectos emocionales. Es esto lo que se explicaba que va de la mano de la justicia restaurativa. Importantísimo que el que ha cometido el delito asuma sus responsabilidades y exista una capacidad reparadora. En el caso de un robo, como digo, pues puede ser a nivel económico, en caso de que aquí también a la víctima se le deja cierto margen para que lo diga. Se dice, mira, a mí si esta persona me pide perdón por haber hecho esto y se compromete a ir 20 horas a cuidar a ancianos, yo me doy por satisfecha. No quiero ni que me repare el valor de lo que se me ha sustraído. Bueno, pues aquí también, como digo, se le da cierto margen a la víctima para ver cómo va a ser esa manera de solucionar el conflicto. ¿Vale? Seguimos. De todas maneras, sí que es cierto que Loreto ha hablado también de esa negociación penitenciaria que tiene mucho que ver con esto y que seguro que si tenéis alguna duda, seguro que ella es muchísimo más experta que yo en la negociación penal. Mirad, antes os he nombrado la tabla de los 7 elementos, ¿verdad? La vamos a ver aquí para que veáis en qué consiste. Consiste en tener muy clara toda la información y en un folio, ¿vale? Normalmente en un folio horizontal os lo podéis poner y determinar partes que intervienen en el conflicto, porque muchas veces no son las que nosotros creemos. Decimos, en un proceso de familia, por ejemplo, marido y mujer, exmarido y exmujer. Bien, muchas veces las partes nos vamos a dar cuenta que el conflicto viene de abuelos, viene de algún tío, viene de los hijos también deben ser tenidos en cuenta como parte. Muchas veces eso que pensamos que está muy claro, que son el marido y la mujer, cuando empezamos a rascar un poquito en el conflicto nos damos cuenta de que no es así. ¿Cuáles son los hechos controvertidos? Como cuando estamos en una audiencia previa. Hechos controvertidos, este y este. Estos son los puntos que hay que atajar, porque en base a eso las alternativas serán distintas. Es decir, para el hecho 1 deberemos buscar una alternativa, para el hecho 2 otra, ¿vale? En un procedimiento de familia, por ejemplo. Patria potestad, pensión de alimentos, compensatoria, atribución y uso de vivienda familiar, guarda custodia. Tener muy claros cuáles van a ser. En este caso estábamos hablando de la penal, ¿no? En la penal serían los hechos que recogemos en el atestado, los elementos de prueba que tenemos. Entonces, dependiendo del tipo de jurisdicción en el que nos encontremos, serán unos hechos o serán otros. Y de aquí ya sacamos las alternativas. ¿Qué alternativas tengo para negociar? ¿Vale? ¿Qué zonas de posible acuerdo manejaría yo? Una pensión de alimentos. Pues mira, en el fondo yo sé que mis hijos tienen necesidades de 700 euros, pero es cierto que por llegar a un acuerdo estaría dispuesto a lo que sea, por poneros un ejemplo.
tener muy claro cuál es esa zona de posible acuerdo. Esto iría también muy relacionado con las opciones que voy a ir generando. Si cedo en una cosa, sobre todo cuando son varios los puntos que tengo que negociar, es muy importante saber que, bien, yo estaría dispuesto a ceder o a consensuar en esto si lo hacemos también en esto en concreto, ¿vale? Ver en qué puntos podemos ir acercando y que muchos se están supeditados a otros, ver cómo están supeditados unos y otros. Estos son, entonces, tenemos partes, hechos, alternativas, opciones. Tenemos otros 3, Alberto. Hay algunos que hablan de tabla de 7 elementos, de 6 o incluso de 8. Aquí en esta tabla, perdonad que esté un poco, pero es que la he escaneado y no me ha salido muy allá. Aquí también incluyen el propio acuerdo, ¿vale? En qué temas vamos a querer comprometer, qué temas debemos discutir antes de poder comprometernos en el acuerdo. Hay otras tablas que directamente el acuerdo va a ser la consecución de todo. Intereses, importantísimo. Aquí no vamos a plasmar las posiciones, para nada. Vamos a plasmar ya directamente el interés que yo tengo. Para mí es muy importante también la justificación cuando hablamos de los criterios objetivos. Hay tablas de indemnización, tablas de pensiones de alimentos. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos negociando para una cantidad que me deben. Mira, es que me deben 24.000 euros. Estupendo. Yo asumo que tengo esa deuda contigo, pero mira mis nóminas. Mis nóminas ahora mismo son de 600 euros. A ver, por mucho que yo quiera establecer pagos de 850 euros, si esta persona me dice que son 600, va a ser absolutamente imposible que me lo pague. Puede existir un compromiso de decir, en el momento en el que a mí me suban la nómina, yo me comprometo a aumentar un 20% de esa nómina. Si yo recibo una herencia, me comprometo a hacer el pago inmediato del 50% de esa deuda, ¿vale? Pero no tiene sentido que nuestra petición sea 800 euros al mes cuando esta persona cobra 600. Carece de sentido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que atender a criterios objetivos, porque si no, se rompe la negociación. Ahora vamos a ver un poco también de la comunicación, que Loreto también ha hablado de ella y es absolutamente fundamental, es importantísima. Cómo planteamos las preguntas, cómo nos dirigimos al otro, qué tipo de comunicación estamos haciendo. ¿Por qué? Porque podemos ser muy agresivos, pero también podemos ser muy asertivos, podemos generar preguntas que al final nos dan la información que realmente queremos conseguir, ¿vale? Y en todo momento, por supuesto, nos dirigimos a un interlocutor que es, digamos, igual que yo. Yo soy el abogado de mi cliente y le voy a defender hasta la saciedad, pero defiendo su problema. No me voy a enfrentar a esa parte. Y os digo por qué, porque la vida es muy larga y la profesión también es muy... Esta profesión al final, si nos especializamos, al final nos movemos en ámbitos de compañeros que coincidimos muchas veces. Y ese sabor de boca que te deja el compañero es muy importante. Si has tenido una buena negociación con otro compañero, sabes que si te lo encuentras en otro procedimiento, lo vas a volver a conseguir. Lo vas a incluso recomendar, ¿vale? Yo muchas veces he recomendado a compañeros que sé que son buenos en su materia y porque sé que son conciliadores y porque sé que me van a dejar en buen lugar en el sentido de esa recomendación. Con lo cual, es muy importante también de cara al futuro para mantener relaciones con compañeros, ¿vale? No hay nada más satisfactorio que un contrario te recomiende porque ha pensado que tú has hecho una buena negociación. Eso yo creo que es una de las mayores satisfacciones, ¿vale? Continuamos. Bien. Ahora, hablar del entorno físico de la negociación es probablemente una utopía, porque ya sabéis que no estamos pudiendo ir a las oficinas, no podemos estar interactuando como nos gustaría. Para mí es absolutamente imprescindible, ¿vale? Es absolutamente imprescindible poder no tocar, ¿vale? Pero sí que establecer una relación directa en la negociación. Cuando hablamos del entorno nos referimos al lugar donde se va a llevar, pero también
nos referimos a cómo vamos a establecer esa relación de cercanía, como os digo. Mirad, muchas veces parece que el contrario venga a nuestro despacho, como nosotros estamos en nuestro hábitat, para él puede venir ya con cierta contrariedad, ¿no? Lo mejor en estos casos, lo que se recomienda es establecer un ambiente neutro, un lugar neutro, que no sea ni tu despacho ni el mío, ¿vale? Tenemos que dejar también muy claro desde el primer momento cómo lo vamos a hacer. Esto para mí es importantísimo. Por ejemplo, si finalmente decidimos texto único, dejarlo claro desde el principio. Mira, compañero, yo he pensado, si te parece bien, que vamos a trabajar sobre un borrador, yo te lo paso, tú realizas todas las modificaciones que desees, ¿vale? Y vamos trabajando sobre él. O no, mira, yo es que prefiero tener el mío, lo vamos a ver consensuar siempre con nuestro cliente, vamos a tener X reuniones, una de inicio, una de, pues para ver cómo vamos desarrollando y una de cierre, ¿vale? Cerrar todas las etapas de la negociación desde el primer momento. Continuamos, Alberto. Bien, como os digo, estructurar el proceso negociador. Primero, recogeremos información. Lo más importante, recogeremos información de nuestro propio cliente, todo lo que nos tiene que decir. En base a esta información, buscaremos la información que el otro nos tiene que dar. ¿Cuál es su postura? Yo muchas veces cuando tengo la primera reunión me gusta que sea de toma de contacto, de que me dé toda la información y decir, muy bien, yo ya tengo tu versión o yo ya tengo todo lo que tú me tienes que dar. Tengo claro que tengo que tener el feedback del otro, ¿vale? El otro me va a dar una información valiosísima. Una vez yo ya tenga estas dos informaciones, buscaré intereses en común y los buscaré con el compañero contrario, por supuesto. Entre los dos deberíamos, si la persona que tengo delante es una persona colaborativa, entre ambos generar opciones y luego construir e instrumentalizar ese acuerdo que creo de verdad que es absolutamente básico, ¿vale? Mirad, un acuerdo que se impone no llega a ninguna parte. Esto lo digo siempre. Cuando a veces con un cliente que por hastío dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que yo ya cedo en esto. Siempre digo, no, tienes que estar absolutamente convencida de que esta cesión te viene bien a ti, que estás consiguiendo por otro lado, porque si no, dentro de un año, cuando tú continúes con este acuerdo, verás que no ha sido nada satisfactorio para ti, vas a estar cabreado, cabreada, no lo vas a ejecutar, con lo cual nos meteremos en un procedimiento de ejecución porque ya llegará un momento que si lo has aceptado por hastío, no te va a satisfacer y no va a llevar a ninguna parte. Entonces, si te engañan, también el engaño tiene muy poco recorrido. Entonces, una persona que considere que un acuerdo desde el primer momento ha habido engaño para él, no lo va a cumplir. Así de claro, no lo va a cumplir. Mirad, esto es como cuando, por ejemplo, bueno, como lo que os contaba con el simple acuerdo de pagos, un reconocimiento de deuda y un plan de pagos. Si a mí un juzgado me dice que efectivamente estoy condenada a pagar 30.000 euros y que lo tengo que pagar desde ya y encima no hay nada que ejecutar porque no tengo ninguna propiedad a mi nombre, ¿sabéis lo que ocurre? Que se queda una persona que ha demandado con una sentencia que le da la razón, que le reconoce que le deben 30.000 euros y ¿qué? ¿Y qué? Si esa persona no me va a pagar en la vida. En cambio, ¿qué ocurre si esa persona, a través de un acuerdo que se ve mucho menos ahogada, se compromete a pagarme 100 euros al mes? Hombre, pues que no voy a tener 30.000 euros de golpe, pero sí que sé que voy a recuperar la deuda, ¿no? Quiero que vosotros también me digáis cómo veis esto, ¿no? Porque al final, genial, tengo una sentencia, es papel mojado, porque no me sirve de nada, de nada. ¿Dónde están los 30.000 euros? ¿En esta sentencia? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Presentar otro procedimiento de ejecución? Sí, vale, perfecto. La ejecución tiene un fin, que es embargar en caso de que esa persona tenga bienes. Si yo sé que no tiene bienes, ¿de qué me sirve? De nada, de absolutamente nada. Entonces, voy a ir un poco más rápido que veo que me enrollo mucho y no me queda mucho tiempo. Espera, vuelve Alberto un segundo, que esto sí que es muy importante.
El acuerdo, siempre plasmarlo por escrito, nada de acuerdos verbales, ¿no? Porque ya es complicado muchas veces ejecutar un acuerdo que tenemos escrito, que tenemos incluso protocolarizado ante notario. Ya nos digo si queremos ejecutar un convenio o un acuerdo verbal. Redacción de una persona con poderes para hacerlo. Aquí, además de con poderes, diría con potestad. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que haya conocido de la negociación, importantísimo, que sepa realmente lo que las partes quieren para saber captar la esencia y plasmarla en el acuerdo. Revisarlo 150 veces, que no nos cansemos de repasarlo. Ser muy exhaustivo, incluso diría adelantarnos a problemas futuros y regularlos ya desde ese preciso momento. Lógicamente firmarlo, ¿vale? Firmarlo y ya digo que si puede ser una protocolarización ante notario, a presencia judicial o lo que sea para que conste que efectivamente se ha llegado a ese acuerdo, perfecto. Sabéis que los acuerdos privados sí que tienen fuerza, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en caso de que sea algo que se haya aprobado judicialmente, la ejecución es directa, con lo cual mucho mejor para nosotros, ¿vale? Pasa de esto, que ya hemos hablado del ambiente, de lo importante del entorno, que desde luego es muy, muy, muy importante. Bien, dos tipos de habilidades que debemos desarrollar. Muchas están totalmente incardinadas, unas dependen de otras, porque si os hablo, por ejemplo, de la obtención de información apropiada, pues es muy importante no solamente preguntar, sino escuchar. Si os hablo de la comprensión, de comprender qué es lo que el otro me está queriendo pedir, pues también estaremos hablando de que es importante la escucha activa. Valorar nuestra propia posición, mantenerla, ¿no? Muchas veces vemos que tenemos una posición, un interés más bien, que no nos dejemos doblegar por el otro, por el hecho de que nos argumente sus posturas. Si realmente creemos que nuestra postura es justificable y defendible. Planearlo muy bien. No podemos pensar, no podemos hacer que los pleitos los preparamos horas y horas y los ensayamos y la negociación la dejamos un poco a expensas de a ver qué va pasando. No, la negociación es un proceso que tiene que estar perfectamente reglado, ¿vale? En estas habilidades comunicativas, como os digo, importantísimas y muy rápido, preguntar, escuchar, seleccionar la forma del lenguaje, si vamos a ser en un momento dado agresivos, si vamos a ser asertivos, si vamos a escuchar más que hablar, saber expresarnos, la comunicación no verbal. Esto muy básico, estar así no nos viene nada bien porque es como una especie de cerrazón a cualquier tipo de acuerdo. Habilidades de control emocional, importantísimo, de verdad, saber controlarnos nosotros mismos. Y os diría también que evaluarnos una vez hemos terminado la negociación, saber en qué puntos hemos fallado, saber si en algún momento hemos perdido los nervios y cómo podemos hacer que en otro contexto no perdamos esos nervios, y esa capacidad de empatía y de persuasión de la que también nos ha hablado Loreto. Seguimos. Bueno, importantísimo también, esto para mí es muy importante, cómo preguntamos, cómo introducimos a los demás en nuestra conversación, cómo les hacemos partícipes y no parece que lo que estamos diciendo nosotros es una imposición, la manera de hablar, las pausas, el contacto corporal, muchas veces, bueno, importantísimo también, a veces es sin querer. El otro día yo tuve un juicio y había muchas cosas pues que en el fondo, por lo que te cuenta tu cliente o no, sabes que puede ser mentira, puede ser, entonces te sale a hacer así, diciendo, madre mía, ¿qué están diciendo? Bien, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. En ese momento tienes que autocontrolarte porque en el fondo te estás sabiendo muy mal lo que la parte contraria está diciendo, pero tú tienes que mantener tu defensa. Hacer así al final te deja un poco en evidencia, ¿no? Entonces, ese autocontrol es fundamental, o hacer aspavientos, hacer gestos con las manos, que ya digo que muchas veces no lo podemos controlar. Ya veis que yo muevo mucho las manos, pues es algo que lógicamente hay que controlar. Pasamos, Alberto. Vamos a ir terminando ya, que digo que me enrollo. Bien, ¿cómo debemos preguntar? ¿Para qué? Tenemos que promover la empatía con el contrario, tenemos que conocer sentimientos. Muchas veces para ordenar la información, ¿por qué? Porque incluso con nuestro propio cliente, ¿vale? Cuando nos está contando muchas cosas, él puede contarlo un poco aturullado. Bien, entonces, reformulemos.
Estamos en este punto. En este punto, entonces, tú me estás diciendo que estaríais de acuerdo en hipotecar la casa, ¿vale? Reformular la información que el otro nos da para aclarar valores y creencias. Muchas veces igual, con lo que nos está diciendo el contrario, creemos que nos está queriendo decir una cosa cuando en realidad nos está queriendo decir otra. En todo momento tenemos que tener como como objetivo ese acuerdo que queremos conseguir, ¿vale? No nos podemos ir a, bueno, vale, esta me está contando algo, pero como en el fondo yo siempre tengo la opción del juicio, no, tenemos que luchar hasta el final ese acuerdo, ¿vale? La comunicación es importante también para, en el momento en el que vemos que estamos confundiendo persona y conflicto, rebobinar y decir, a ver, no, esta es la persona, este es el tal. Y eso también lo podemos hacer a través de la conversación con el contrario. ¿Estamos? Bien. Estas son funciones de la comunicación en los procesos que prefiero centrarme más en el enroque. Continúa, Alberto, que esto tampoco me quiero enrollar mucho. Eso es. Muy importante, concesiones. Ya sabéis que en un win-win uno gana, uno pierde, en el sentido de que hay ciertas cesiones o concesiones, le podríamos llamar. Estaríamos en una utopía si yo presento un acuerdo y me dicen ok a todo. No, yo voy a ceder en determinadas cuestiones y el contrario también va a ceder en otras para ir alcanzando esas posiciones. Entonces, pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar sin perjudicar mi verdadero interés? Esto no es que el otro me diga, pues te doy 300 en vez de 400. No. Yo he tenido que hacer un cálculo muy exhaustivo de por qué pido 400 y no pedía 300. No puedo improvisar. Aquí, cuando hablamos de que debemos hacerlo en el momento adecuado, es cuando se hablaba de las en la manga, ¿vale? Entonces, es saber que yo estoy dispuesto a aceptar X, pero voy a proponer Y para ver en qué zona de posible acuerdo me muevo con la parte contraria. Hay que hacerlo siempre en el momento adecuado y nunca a cambio de nada. Cuando la parte contraria a mí me propone algo, le digo, bien, estoy dispuesta a ceder o a conceder en este punto concreto si modificamos este otro punto que a mí me interesa, ¿vale? Cuando yo hago una concesión, tengo que darle valor. Aunque en el fondo yo sepa que no me importa mucho, ¿vale? Mira, yo desde el primer momento estaba dispuesta a la guarda-custodia compartida del perrito. Yo estaba dispuesta, pero la doy en un momento en el que yo consigo otra cosa y le digo, mira, pues sí que es cierto que para nosotros es muy importante el perrito, pasar mucho tiempo con él, pero valoramos también que el otro, por supuesto, tiene que pasar tiempo, con lo cual estaríamos dispuestos a una custodia compartida. ¿Veis? Le hemos dado un valor a algo que para la otra parte, por supuesto, también lo tiene. Seguimos. Muy importante, formular preguntas, saber cómo las tenemos que hacer. Conseguir la información con ciertos tips, ¿no? Bueno, a ver, yo te planteo, corrígeme si me estoy equivocando en el planteamiento que me has querido hacer. Son frases, esto. Bien, ayúdame a entender. ¿Tú qué quieres exactamente pidiendo esto para obtener la mayor información posible? Seguimos. Quiero ir a una parte, esto es lo que yo quería, ¿no? Quiero que ahora entiendo que va a haber turno de preguntas, que podéis preguntarme todo lo que queráis, pero también quiero que vosotros me contéis cómo os veis vosotros en la negociación. Si habéis tenido alguna, en algún caso concreto, ¿por qué habéis actuado de una manera, por qué no de otra? Hay varios perfiles, ¿vale? De hecho, hay un test que me hubiese encantado haceroslo, si lo podéis hacer, os animo, se llama test de Killman, lo podéis encontrar en internet, y os coloca ante ciertas situaciones y cómo reaccionáis vosotros ante esas situaciones. Y ante eso diréis, vale, pues veo que soy más cooperativo, soy un poco más agresivo, creo que debería mejorar mis habilidades en esto en concreto, ¿vale? Entonces, pasa, Alberto. Creo que la manera de negociar va muy de la mano del tipo de personalidad que tenemos. Si somos individualistas, cooperativistas, competitivos, altruistas, se puede ser competitivo, pero también ser un buen negociador. Eso para nada
no es incompatible, pero sí que es cierto que la manera que nosotros seamos marca mucho. Mira, no se puede ceder a todo. Hay muchas veces que si tenemos una personalidad débil, a mí quiero decir, cuando digo débil, no quiero que me malinterpretéis, pero sí que, por ejemplo, si nos importa mucho el que dirán, sociabilizar, qué van a pensar de mí, podemos ceder por el simple hecho de querer caer bien. Esto es una personalidad blanda que no viene bien para determinado tipo de negociaciones, para otras sí, ¿eh? Y luego está la más agresiva. Yo quiero ganar, yo quiero ir a por todas. Nos imaginamos la negociación como un pastel y de ese pastel yo me llevo la ración más grande de todas, ¿vale? Al otro se la dejo chiquitita. Cuanto más chiquitita se la dejo al otro, más mejor he negociado yo. Aquí ocurre el fracaso de la negociación que hablábamos antes, que el otro se siente absolutamente ninguneado, no ve que se hayan satisfecho sus intereses y no cumple el acuerdo. Entonces, quiero que vosotros me contéis, ¿vale? ¿Cómo os veis vosotros? ¿Cómo creéis que sois? En una palabra, ¿eh? Hay más, aquí hablamos de competitivo, altruista, cooperante. Pasa un momento, Alberto. También, si os veis más en esa posición dura, donde vosotros queréis ser ante todo el ganador absoluto, sería un win-lose, porque la otra parte no consigue satisfacer sus pretensiones, pero la blanda tampoco es la buena. La buena sería ese punto medio donde nos basamos en intereses y no en posiciones, y donde somos capaces de comunicar de tal manera que conseguimos objetivos que son comunes para una parte y para otra. Se satisfacen ambos intereses. O sea que aquí la posición dura, donde nos podemos ver como el abogado pitbull, tampoco es buena del todo, ¿eh? O sea que no pensemos que somos buenos negociadores por el hecho de tener una personalidad agresiva. Bien, Alexandra dice, y aquí tienes toda la razón, ¿no sería lo suyo poder adaptarse a la situación que se presenta, aunque tiendas más a ser blando o no? Efectivamente. Mira, si por ejemplo la posición dura se asimilaría mucho a un bazar. Un bazar, si habéis estado en Turquía o en Tailandia o en cualquier país donde el regateo forma parte de su cultura, de hecho no regatear lo consideran como algo ofensivo. Lógicamente, si yo quiero comprar un jarrón y yo parto de 1000 y el otro me dice que 1300 y se rompe la negociación, yo me voy y santas pascuas. Ahí, en un bazar, por ejemplo, una negociación dura es perfecta. Se puede aplicar sin ningún tipo de problema. No creo que sea la negociación idónea si lo que vamos a hacer es firmar una subida salarial, si vamos a negociar un arrendamiento, donde la relación va a perdurar durante X tiempo. Mi relación en el bazar con el vendedor termina en el momento que yo le digo, no acepto tu oferta, me voy a otro, ¿vale? Entonces, por supuesto, tienes toda la razón, Alexandra, hay que presentar situación, o sea, hay que ver la situación, analizarla y decir, aquí, ¿qué tipo de negociación debo comenzar? También se puede comenzar con un tipo de negociación y acabar por otra, sin ningún problema. Bueno, aquí me dicen, peleona, aunque no soy individualista. Me caracterizo por la posición blanda, aunque cada vez trato más de adaptarme y mejorar. Muy bien, Irina, también es importante conocer nuestros fallos, ¿no? Nuestras debilidades. Quizás, pues yo sé que soy un poquito más débil, que cedo, pero es cierto que tomo conciencia en esas situaciones en las que veo que estoy siendo débil y le doy una vuelta y cambio. Por supuesto, está fenomenal. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya me he pasado un poco del tiempo, tenemos 10 minutitos ahora para preguntas, ¿vale? Alberto, ¿me las haces tú? ¿Las leo? ¿Cómo lo ves? Creo que había una por ahí suelta. Sí, un momentito, Pilar. Vale. Vamos a ver. Vale. Alejandro, por ejemplo, nos pregunta, ¿entiendes que en los casos de violencia de género es posible la negociación o la mediación a efectos de que las partes se acerquen para llegar a acercar posiciones? ¿Qué hay que tener presente respecto al trato con el agresor? Vale, vamos a ver. En primer lugar, tiene que haber una predisposición por parte de la víctima siempre,
¿vale? Si la víctima no quiere tener ningún contacto con la parte contraria, no hay negociación posible. Esto no exime de la pena, cuidado. Estamos hablando de otro tipo de negociación. Mirad, muchas veces violencia va unido a un procedimiento de familia, muchas veces, ¿no? Entonces, lógicamente las cuestiones de familia que se pueden continuar negociando independientemente de la condena que esa persona, en caso de que finalmente sea condenado, tenga que cumplir, ¿vale? Bien, primero, como digo, tiene que haber una predisposición. En principio, en violencia de género no se admite la mediación porque no existe esa igualdad de partes. Entonces, si se considera que ha pasado tiempo desde que se cometió la agresión, que puede empezar a estabilizarse, pues quizás ahí sea buena una mediación de una persona especializada que tenga en cuenta, por supuesto, las circunstancias de que se ha cometido, que ha habido previamente un procedimiento de violencia, ¿vale? O incluso comenzar este procedimiento si finalmente ya el procedimiento o las medidas que se hubiesen tomado, si había una orden de alejamiento que ya no existe, y siempre, como digo, normalmente va unido a este procedimiento de familia donde es necesario además establecer una serie de medidas relativas a, pues eso, guardacustodia, patria potestad, pensión, ¿vale? Ese sería el único contexto. Ya digo, ahora mismo la mediación como tal, procedimiento arreglado, Loreto también lo podrá decir, no se contempla en violencia, porque se presupone esa desigualdad entre las partes. Muchas gracias. Nos preguntan también respecto a arrendamientos e impagos de deudas, ¿cuál es la estrategia que habría que seguir para la reclamación de deudas o qué estrategias le recomendarías al que tiene dificultades para pagar? ¿Qué le recomendarías teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos viviendo? Vale, a ver, ahora mismo, mira, de hecho, si no me equivoco, ayer había un acuerdo de unificación de criterios de los jueces de Barcelona que tengo que leer, pero que sí que hablaban de estas situaciones. Ahora mismo estamos viviendo algo totalmente excepcional. Pero bueno, a nivel general, lo que os digo, hay que distinguir también los casos de morro. Podemos decir que realmente la situación de una persona que ha perdido su empleo, que ha tenido intención de pagar en todo momento y que así lo ha hecho, pero en un momento dado se ve absolutamente desbordados. Desde luego yo creo que ahí el papel tiene que ser facilitador, decir, bueno, yo entiendo tu situación, o bien se puede rescindir anticipadamente el contrato para conseguir a una persona que sí que pueda pagar, porque al final el arrendador tampoco tiene la culpa y normalmente son personas físicas. Yo creo que en esos casos lo mejor que se puede hacer es establecer planes de pagos, ¿vale? Para evitar judicializar esta situación, para desahogar de un pago completo a un arrendatario que se encuentra en una situación complicada, que probablemente tenga intención de pagar, pero que se ve absolutamente desbordado y que no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, primero, pues quizás resolver anticipadamente el contrato, aunque esto al arrendador le perjudique y no esté recogido en el contrato, y si se puede también un plan de pagos para la deuda. Porque si no, nos podemos ver también en esta situación que os digo de, muy bien, efectivamente, me debes 14 mensualidades, ¿qué hago? Pues es que no tienes dinero. Y acaba perdiendo el propietario de la vivienda. Cristina también nos pregunta si ves futuro a la mediación laboral, sobre todo de cara al teletrabajo y de cara también a una regulación normativa más clarificativa. Pues mira, Cristina, yo con el tema del teletrabajo, que me parece... vale, no, pensaba que te referías a las que se podrían hacer mediaciones online. Yo creo que sí, ¿vale? Que con ese tema también creo que la mediación al final se tiene que adecuar a este tipo de procedimientos, pero también creo que la inmediatez y la inmediación y tener contacto es también muy importante, ¿no? Entonces, por mucho que todo esto lo tengamos ya para siempre instaurado, creo que al final ciertos conflictos necesitan presencialidad. Pero creo que la pregunta no iba por ahí, ¿no? La pregunta iba más que si el teletrabajo puede traer problemas en la regulación de la mediación. ¿Te refieres a eso, Cristina? Un sí o un no. Sí, se refiere... Vale, perfecto. A ver, pues yo creo que la mediación, sea con teletrabajo o no sea con teletrabajo, la mediación laboral también tiene muchísimo futuro. ¿Por qué? Porque muchos conflictos, como decimos, en caso de que hubiese habido
un acercamiento antes entre trabajador y empresario, se podrían haber logrado. Con el tema de la regulación normativa más clarificativa, pues creo que esta regulación sería necesaria no solamente en laboral, como tú bien dices, sino que también necesitaría en todos los ámbitos, en civil, en familia. Entonces, creo que nosotros, los propios abogados, somos los que tenemos que reclamar que estas regulaciones normativas sean lo más claras posibles, ¿vale? Porque es que si no, pero vamos, yo creo que sí. Yo veo futuro en general, Cristina, absolutamente todas las mediaciones en todos los ámbitos. Cámara. Vamos con ya la última pregunta, que si no vamos un poquito mal de tiempo. Laura Sebastián nos pregunta, ¿se podría considerar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos como una forma de negociación? Pues depende, hola Laura, depende del tipo de contratos de los que estén hablando y depende de las circunstancias que haya detrás de cada uno de estos contratos. Esta cláusula, la rebus sic stantibus, consiste en que si las circunstancias que llevaron a la firma del contrato, a la firma del convenio, del tipo de acuerdo que sea, han variado de manera sustancial, puede cambiar el propio contrato. Sí que puede afectar a la manera de negociación. Ahora bien, si existe una incidencia directa de la situación actual que estamos viviendo con las circunstancias que motivaron el contrato. Es decir, si por ejemplo yo he firmado un contrato basándose en mis nóminas y de repente, debido al COVID, a mí me echan, sí que podría negociar ese contrato. Ahora bien, si por ejemplo simplemente estamos hablando de un cambio en el mercado, por ejemplo, de arrendamientos, de compraventa de viviendas y mi situación personal realmente no ha cambiado, puede ser más complicado. A ver, yo siempre digo, en una negociación todo se puede utilizar. Otra cosa es que ya, si nos vamos a nivel jurídico, podríamos pedir la aplicación de la cláusula. Creo que a nivel jurídico no. Ahora bien, a nivel negociación puede ser una de las bazas a considerar en la negociación de un contrato, desde luego. Muchas gracias, Pilar. Creo que ha quedado claro. Clarísimo y espectacular como siempre. Pilar, tu ponencia y el feedback, como siempre, también está siendo muy, muy, muy bueno. Hay muchas más preguntas y os pedimos disculpas porque no caben todas. Nos vamos ya dentro de poco y mientras Pilar prepara una despedida de 30 segundos, algo así como digno colofón de este webinar, os digo, tenéis en el chat un enlace para inscribiros en la sesión de mañana viernes. Va sobre Legal Tech. Son esas herramientas que os van a hacer la vida más fácil como abogados. Cada vez hay más y mejores. Os van a ahorrar mucho tiempo para justamente ser mejores abogados todavía. Va a ser un webinar muy, muy dinámico, con hasta 8 demos que vamos a comentar, a ver, en primera mano, muy, muy interesante. Recordad que os podéis descargar todavía la exposición, que por cierto te lo has currado muchísimo. Pilar, enhorabuena. La presentación, mejor dicho, el PDF que ha empleado Pilar, muy, muy útil en ese sentido. Y nada más, a los que estáis en el grupo de chat, os vamos a dar una sorpresa ahora. Porque nos han invitado, hay la posibilidad de asistir mañana por la mañana a un juicio online, a un juicio telemático. Si os mola la idea, estad atentos al grupo de chat de aquí un ratito. Pilar, despide este jueves. Bueno, pues mira, yo me quedo aquí con una frase que está diciendo Alexandra que me llena de orgullo, que es aprendo más aquí que en la uni. Me gusta mucho que digáis eso porque creo que estas formaciones lo que quieren conseguir precisamente es eso, ¿no? Que en una formación complementaria me gustaría que esto sirviese a nivel práctico, de verdad, para mí es lo más importante, que cuando empecéis a ejercer os acordéis de en esos momentos de tengo que negociar, al menos solamente con que en el momento de iniciar un procedimiento primero negociéis, yo ya me doy por satisfecha. Y bueno, muchísimas gracias porque habéis interactuado de una manera maravillosa, que para mí eso es importantísimo, habéis participado y creo que si os interesáis por estos temas vais a ser unos excelentes abogados o excelentes profesionales de todo lo que os propongáis. Así que muchísimas gracias.
La universidad hace abogados, pero ponencias como la tuya hace abogados mejores, diferentes y más competitivos. Y gracias a ti y hasta otra. Gracias, muchísimas gracias a todos.